Como lo decíamos más temprano, ayer fue una jornada muy particular. Llegó por primera vez al puerto de Montevideo carga mediante el ferrocarril después de muchos años. Un hito clave, se habla desde el gobierno. Un convoy de 13 vagones con 832 toneladas de celulosa que llegan desde la planta de UPM en el centro del país. Llegaron hasta el puerto de Montevideo, hasta la terminal especializada mediante el ferrocarril central. No fue su inauguración oficial, fue una prueba con mucho más monto, digamos, con mucho más porte, pero no fue su inauguración oficial. El traslado fue coordinado por el Centro de Control de Tráfico Ferroviario, una entidad que se encarga justamente de estas instancias. Vamos a conversar de este tema con Luis Seiter, que es miembro justamente del Consejo de Dirección del Ferrocarril Central y a la vez asesor del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Ingeniero Seiter, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. El gusto es nuestro. ¿Cómo valora lo que ocurrió ayer? Bueno, para nosotros fue muy satisfactorio porque fue, como usted bien decía, estaba escuchando la muy buena descripción de lo que pasó. Fue parte de un proceso que es bastante largo. Para nosotros es el inicio de los términos contractuales y técnicos de lo que se llama el proceso de puesta en marcha, que es todo también un proceso de prueba que ha empezado hace ya varios meses, pero con carga. Ayer era la primera formación que se movía con carga hacia el puerto de Montevideo, y es satisfactorio porque eso de ayer, que queríamos compartirlo con las autoridades, las personas que han estado más directamente vinculadas al proyecto y la prensa, para nosotros era muy importante porque poder llegar a esa formación de 13 vagones entrar al puerto de Montevideo ayer fue un esfuerzo inmenso de un montón de gente, aparte del proyecto en sí mismo, para coordinar un montón de elementos técnicos e incluso normativos y regulatorios que permitieran que ese tren ingresara ayer al puerto. Son procesos muy complejos porque el ferrocarril, para moverse, requiere un montón de controles y de elementos de seguridad, de señalización, verificaciones de todo tipo. Acá los márgenes de riesgo no existen, y estuvimos trabajando durante los últimos 2 meses, codo a codo, un montón de gente, en reuniones que se hacen 2 veces por día de coordinación para las pruebas. Se firmaron los últimos documentos en la tarde del día anterior, permitiendo que el tren pudiera empezar a moverse, y salió todo bien, y el día todo estaba muy lindo, y por lo tanto se pudo ver el ingreso de esa formación al puerto, por lo cual fue una satisfacción muy grande tanto para todos los funcionarios del gobierno que participan en esto, como para los de las empresas constructoras y del operador ferroviario y de la propia empresa UPM. Seiter, de todas maneras vale la pena aclarar que lo de ayer no fue la inauguración oficial del Ferrocarril Central, sino que una prueba, como usted manifestaba, con un porte diferente, pero la inauguración va a ocurrir en próximos días en Cardal, ¿no? Sí, esto no es la inauguración formal del nuevo ferrocarril, del proyecto Ferrocarril Central, va a ser el 16 de abril, ya con todas las autoridades nacionales y representantes de las empresas extranjeras y nacionales que han participado en todo el proceso, y un montón de otras entidades que están participando en todo el decurrir de este proyecto. Pero eso va a ser el día 16 de abril. Lo de ayer fue un hito que era importante porque era el primer ingreso de una formación ferroviaria al puerto, a la terminal especializada del puerto de Montevideo con carga. Los trenes estaban entrando y saliendo en fase de prueba, claro, pero todos vacíos. Esto es el primer ingreso de carga que hubo al puerto de Montevideo por el ferrocarril después de que se desmanteló todo ya por el año 19 para empezar la obra, y ahora con la obra ya en su finalización. Seiter, el ferrocarril atraviesa varios departamentos. ¿Cómo funcionó sobre todo la llegada a la zona metropolitana, en particular Montevideo y Canelones? Porque hay zonas aquí en la ciudad en las que va soterrado, pero hay zonas en las que se debe cortar el tráfico para pasar justamente el tren. ¿Cómo ocurrió todo eso? Bueno, el proyecto suponía el atravesamiento de los centros poblados, ya cuando lo encontramos en funcionamiento, con un montón de
de dificultades y de decisiones que, bueno, fueron producto de su época y de sus circunstancias. Mirándolo en perspectiva, nosotros no estamos del todo satisfechos con las soluciones que se habían adoptado, pero algunas las pudimos mejorar y otras no. El pasaje por los centros poblados es muy complejo, le provoca un montón de incomodidades a la gente, más a la gente cuando ya se había acostumbrado durante décadas a convivir con un ferrocarril que prácticamente no circulaba muy poco, o circulaba con condiciones bastante precarias, por lo cual no había tanto peligro. Esto que estamos hablando ahora se trata de un ferrocarril, en serio, un ferrocarril moderno, con sus velocidades adecuadas, con sistemas de seguridad muy sofisticados, pero que imponen restricciones a la circulación de atravesamiento, y por lo tanto en aquellos centros poblados donde las soluciones no son a desnivel, quiero pensar en este caso en muchos de los cruces que hay en el departamento de Montevideo, son 42 pasos a nivel, las dificultades son grandes, más cuando a la ciudad le cuesta el cambio conceptual de sentir que ahora tiene un ferrocarril en serio circulando por dentro y que es muy difícil pretender seguir funcionando todo como funcionaba antes. Entonces, eso va a generar un proceso de acostumbramiento que va a llevar su trabajo. Por ahora estamos haciendo la circulación a menor velocidad, todavía estamos haciendo la circulación por los pasos a nivel con personal de guardia, esto después va a actuar todo automáticamente, pero estamos haciendo programas de sensibilización social para que la gente, para que todos los vecinos entiendan que ahora hay que convivir con este nuevo fenómeno que es un ferrocarril moderno, pero tanto en Montevideo como en Canelones, como en 18 de Mayo, en Progreso, en Manicó, en 25 de agosto, en Florida, en Durano, tenemos cantidad en Cardal, tenemos cantidad de localidades donde va a haber al principio un acostumbramiento, un impacto importante, por la presencia de un elemento ahí que tiene un impacto importante en su funcionamiento. Es más, hasta con el puerto hemos tenido intensísimos procesos de meses y meses y meses para que el puerto de Montevideo también, a pesar de que lo que transcurre el tren adentro del puerto son un par de cientos de metros nomás, menos de unos 300 o 400 metros, que el puerto también conceptualice que ahora va a tener una formación ferroviaria en uno de sus ingresos ferroviarios de medio kilómetro de largo adentro del puerto. Y posteriormente, cuando terminemos el otro ingreso, el que pasa por debajo del arco del viaducto, de nuevo también trenes largos adentro del puerto, que era una situación que no era visualizada anteriormente. En el puerto circulan camiones por todos lados de una forma medio caótica, pero ese caos no se puede sostener con la presencia de un ferrocarril. Entonces lleva un acostumbramiento bastante dificultoso y es parte de ese proceso en el cual estamos. Pero le insisto con la pregunta, ingeniero, la evaluación de ayer, ¿cómo fue, digamos, cuando tuvieron que cruzar por los puntos en los que no está soterrado y hay barreras? ¿Cómo reaccionó el sistema? Todo bien, no, está realmente muy satisfactorio. Se está trabajando. En estos ensayos de prueba que estamos haciendo, todavía tenemos algunas cosas, van pasando. Esta formación ferroviaria que vino de Pueblo Centenario hasta Montevideo salió el lunes en la tarde, después que le dimos los permisos, que se firmaron las autorizaciones. Venía despacio, a otra velocidad. Si bien el sistema está protegido por todos lados, se encontró con 2 ovejas, atropelló 2 ovejas. En un lugar, una persona en un paso a nivel en el medio del campo pasó en forma insegura en un auto por un paso a nivel antes de que pasara la formación ferroviaria. Esa costumbre uruguaya, bueno, en varios lugares del mundo, de largarse igual en el paso a nivel, jugando un poco con la vida. En otros lados le habían puesto piedra arriba al riel. Bueno, son cosas que se van adaptando. Tenemos un apoyo muy grande del Ministerio del Interior para ir coordinando los puntos más calientes que tenemos a lo largo de la vía. Nos roban los cables todavía. Estamos poniendo todo un sistema de cámaras a lo largo del trazado en los puntos más conflictivos. Son situaciones que se van a ir salvando con el acostumbramiento
paulatino que vaya teniendo la sociedad la presencia del tren. Ingeniero, ayer el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, hizo mención al costo final de la obra, hizo mención también a los sobrecostos que ocurrieron, los cuantificó, pero teniendo en cuenta que esta es una obra que se hace mediante el sistema de PPP, participación público-privada, también explicó que esos sobrecostos al fin del día se terminan multiplicando, teniendo en cuenta que la obra se repaga en un largo plazo, digamos. 3 preguntas. Primero, ¿cuánto fue finalmente el costo de la obra del Ferrocarril Central? Segundo, ¿cuántos fueron esos sobrecostos? Y tercero, ¿cómo se terminan pagando? Bueno, el proyecto sí fue contratado bajo el régimen previsto en la Ley de Participación Público-Privada, que supone un financiamiento largo, una asunción de la mayoría de los riesgos por parte del consorcio constructor. Entonces se trasladan esos riesgos y eso tiene un costo, un costo financiero muy largo, y se paga a lo largo de un periodo de tiempo que incluye no solo el periodo de construcción, que es el que está culminando ahora, sino que un periodo de mantenimiento de 15 años posteriores y algo más, una serie de contratos enlazados ahí. El proyecto cuando se lanzó estaba en un orden, el costo de la obra en un orden de $800 millones, el proyecto PPP, más un contrato de obras adicionales de un orden de $100 millones, que eran obras accesorias que se contrataron bajo el régimen de obra pública tradicional, con el mismo consorcio que tiene el contrato PPP. O sea, estamos hablando que esto era un proyecto que en su origen costaba unos $900 millones, que traducidos a lo largo del periodo del contrato al costo final del contrato PPP, esos $900 millones se transformaban en 2.400 millones de dólares. Eso año 19 aproximadamente. Producto de todos los hallazgos que hubo cuando se inició el proyecto, de falta de estudios previos, de decisiones todavía incompletas, un poco con falta de información, hubo que tomar algunas decisiones relevantes en torno al proyecto para que fuera viable. Bueno, hubo que ir haciendo modificaciones técnicas, algunas importantes, como el caso que hemos hablado tanto de la cantidad incremental de expropiaciones que hubo, porque no estaba previsto todo, lo cual impactó en los plazos del proyecto. El terraplén, que estaba previsto que se reutilizara el terraplén que antes existía, después se descubrió que eso estaba lleno de tierra abajo, hubo que remover todo y agregar millones de metros cúbicos más de movimiento de suelo que no estaban previstos. Todo impactó en los costos, en los plazos, algunas soluciones de puentes que todavía ameritaban otros estudios, más obras adicionales en los entornos urbanos que no estaban previstos, la entrada a Montevideo, aparte de todas las obras que ya estaban previstas en ese contrato de $100 millones, nos lleva a otros $40 millones más de otras obras, en Canelones, en Juanicó, en 25 de agosto, en Florida, en Durano, un montón de cosas más. Bueno, todo eso condujo a que ese costo del proyecto, que yo le estaba diciendo que eran unos $900 millones, hoy lo tenemos estimado en unos $1.250 millones, que traducidos a términos PPP, que eran los 2.400 millones iniciales, se nos va a ir a un orden de 2.900 millones de dólares al final de todo el periodo del contrato. Ajá. O sea que la obra finalmente costó 350 millones de dólares más de lo previsto, y al final de todo el proceso se van a repagar 500 millones de dólares más. Sí, en términos generales estamos hablando de esos valores. Bien, ingeniero, una última pregunta porque ya estamos con otra entrevista en Las Gateras. Ayer el ministro Falero también mencionó que además de la utilización de UPM del Ferrocarril Central, hay otras negociaciones en curso, y adelantó que el Grupo RAS tiene ya bastante acercado o aceitado, mejor dicho, un acuerdo con CELF, con la operadora privada. ¿Cuán cerca se está de eso efectivamente y cuándo se va a anunciar? No tenemos fecha prevista porque eso lo está manejando directamente la empresa CELF con Grupo RAS. Nosotros sí hemos tenido un contacto muy intenso en los últimos años con Grupo RAS. Grupo RAS tiene su parque logístico
al lado de la vía, ahí después de Progreso, en la intersección de la Ruta 5 vieja y la Ruta 5 nueva. El parque logístico tiene conexión con el ferrocarril central, hemos hecho obras accesorias ahí, nos falta completar alguna cosa, pero el parque logístico a su vez tiene su parrilla ferroviaria propia y el galpón conectado para sus primeras cargas y algunos proyectos adicionales que tienen en estudio que podrían utilizar el ferrocarril. Nosotros tenemos un preacuerdo firmado entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y Grupo RAS para la eventual utilización futura de la infraestructura ferroviaria para sus actividades logísticas. Y lo que hemos hablado con Grupo RAS es que el Grupo RAS investigara las posibilidades de asociación con CELF para poder potenciar el operador ferroviario que tiene el Estado, que es CELF, con las propias actividades que el Grupo RAS pretende realizar en el futuro, y tenemos entendido que eso está bastante avanzado y estamos bastante próximos a que pueda haber un anuncio en ese sentido. No tengo fecha no está manejando directamente el Ministerio en estos momentos esa negociación, pero somos optimistas en que en breve vamos a tener nuevas operaciones acercándose a nuestra red ferroviaria, no solo el ferrocarril central, porque el Grupo RAS pretendería incursionar también en el resto del sistema ferroviario, y eso sería muy auspicioso para todo el sistema, dado estos tenores de inversiones que hemos estado conversando. Luis Seiter, director del Comité de Dirección del Ferrocarril Central, asesor del Ministro de Transporte y Obras Públicas, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Bueno, un placer y a la orden, un gusto hablar con ustedes, con la audiencia.